que me bendición en esta hermosa noche, amén. Lleno de su gracia, lleno de su misericordia, lleno de su amor inagotable. Le doy gracias a Dios, primeramente, por tenerme nuevamente aquí delante de ustedes, delante de Dios, primeramente, y delante de ustedes, hermanos. Vamos a orar al Señor para empezar este estudio de la palabra de Dios. Amén. Leemos. Señor y eterno Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no soy digno de estar delante de ti, Señor, primeramente. Señor, de esa manera tan gloriosa, Señor, que nos utilices para tu gloria, Señor, que nos utilices, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, a la iglesia, Señor, y a todos aquellos en los cuales, Señor, necesita escuchar de tu evangelio, de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, de tu asistencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía toda verdad, Señor. Que sea Él, oh Dios, hablando a tu iglesia y no yo, Señor. Yo desaparezco para que tú crezcas en mí, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, hoy en esta hermosa noche estén preparados con sus Biblias, porque vamos a citar versículos de la palabra de Dios. Amén. Los animo a que abra su Biblia física, esta física, ya que nos ayuda a desarrollar más para buscar lo que son los textos bíblicos y nos ayuda a tener disciplina al conocer la palabra. No estoy de acuerdo con el celular porque nos facilita mucho buscar las cosas. En cambio, con la palabra de Dios aprendemos a tener disciplina con la ayuda del Señor. Amén. Y quiero empezar con una pequeña introducción sobre el tema que vengo a hablar en esta noche. Por favor, buscamos Jeremías 9, del 23 al 24. Libro del Antiguo Testamento, Jeremías 9, del 23 al 24. Y dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, un texto muy conocido. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, en estos dos textos notamos que el Señor quiere que le conozcamos, ¿sí? Dice el Señor que se hubiera alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces hoy el Señor nos está diciendo que Él quiere que le conozcamos y que entendamos quién es el Señor. En el versículo 3 del Evangelio, capítulo 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy el Señor quiere que le conozcamos más y le entendamos más. Empezaremos en una serie, si Dios lo permite, que he titulado Conociendo al Dios vivo. Los atributos de Dios. Nuevamente vamos a empezar a desarrollar lo que he venido aprendiendo a lo largo de los años, aprendiendo sobre los atributos de Dios. Pero ¿qué conoceremos de Él? Sus atributos. Pero hermano, esta palabra no es adecuada a hablar acerca de Dios. ¿Por qué? Voy a explicar sobre qué es la palabra atributos. Antes de entrar de lleno en la definición del término atributo, se hace necesario descubrir su origen etimológico. En este caso,
podemos exponer que se trata de una palabra que se deriva del latín exactamente de atributus, que procede del verbo attribuere, que puede traducirse como atribuir. Atribuir significa asignar o aplicar. En este caso, Dios no se la asigna y tampoco se la aplica. Él es intrínseco, que es propio de Él, que es propio o característica de la cosa que se expresa por sí misma. Eso es lo que significa intrínseco, que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias, que no depende de nada ni de nadie. En este caso, Dios no es una cosa, Dios es un ser divino. Amén. Las cualidades o características de Dios, vamos a llamarlo así, cualidades o características de Dios. Hemos aprendido que hay cualidades que son comunicables y hay cualidades de Dios que son incomunicables. Ejemplo, el amor, nosotros podemos dar amor, pero el amor que nosotros damos es que Dios deposita en nosotros. Un ejemplo de incomunicable, esa cualidad incomunicable es que Dios es omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes, solamente lo es el Señor. Entonces, diferenciamos cuáles son las cualidades incomunicables y cuáles son las que no, que las aceptan, y cuáles son las incomunicables. ¿Ven? Hoy aprenderemos una de las cualidades de Dios. Aprenderemos en esta serie a conocer sus cualidades o características únicas, fundamentales, permanentes e inmutables. Es decir, quién es Él realmente y cómo Él se ha revelado en las Santas Escrituras. Hermanos, les animo a que en este año 2023, con la ayuda del Señor, meditemos en Él, en las cualidades o características de Él mismo. Amén. Ahora sí empecemos. La primera cualidad que veremos hoy, amado hermano, es la singularidad de Dios. Pero, ¿qué significa la palabra singularidad? Significa, hermanos, que Dios es singular, uno, único, que es autosuficiente en su ser y excelencia. Leer Éxodo 15:11, donde dice la palabra de Dios: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. El primer punto que vamos a ver en la singularidad de Dios, que significa uno o único de Él mismo, el primer punto que a destacar es: Él es único porque Él es antes de las cosas. Él es único porque Él es antes de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, Dios en la unidad de su naturaleza vivía solo, dice el texto. En el principio Dios. No había cielo donde su gloria fuera particularmente manifestada como lo es ahora. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas. Y ningún universo para ser tenido por la palabra de su poder. No había nada ni nadie excepto Dios, y eso no por un día, ni por un año, ni por un siglo, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo, autónomo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada y de nadie. Eso es lo que lo hace ser único Dios. Segundo punto a desarrollar, hermano, es: Él es único en su voluntad soberana. Dios no tenía restricciones, ni obligaciones, ni necesidad de crear. Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. El hecho de que eligió hacerlo fue un acto puramente soberano de su parte, que no fue causado por nada fuera de sí mismo, determinado únicamente por su propio y mero placer. En las cartas a los Efesios nos dice, capítulo 1, versículo 11:
porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que Él haya creado, amado hermano, fue simplemente para hacer manifiesta su gloria. ¿Ven? Hermano, eso nos debe conducirnos a una expresión de adoración, como dicen las Escrituras en Nehemías 9:5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Azanías, Serabías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Amén. Hermanos, antes de que su voluntad se pusiera en acción, Él es lo suficientemente glorioso en sí mismo. Fue como dice las Escrituras, Efesios 5, capítulo 1, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad soberana. Hermanos, Dios debe ser venerado y adorado. Él es singular en su majestad, único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él hace todo, lo sostiene todo, pero es independiente de todo. El tercer punto a desarrollar en la singularidad de Dios es: Él es único en su revelación. Dios no puede ser descubierto mediante investigaciones. Solo puede ser conocido cuando el Espíritu Santo lo revela al corazón a través de la palabra. Es cierto que la creación, amado hermano, demuestra que hay un creador. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tan claramente que los hombres, como dice las Escrituras, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siempre entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La humanidad no tiene excusa al ver la creación de Dios. Sin embargo, todavía tenemos que decir, junto con Job, he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Hermanos, debemos reconocer que hemos intentado poner a nuestra altura al gran Dios a un nivel de comprensión finita, y por lo tanto hemos perdido de vista su excelencia singular. Hermanos, Dios no está al alcance de la razón humana, no. El Dios de las Escrituras solo puede ser conocido por aquellos a quien Él se da a conocer. Vemos la soberanía de Dios en este verso. Solamente Él puede ser conocido por aquellos a quien Él se da a conocer. Lucas 10, del 21 al 22, el Evangelio de Lucas dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios no puede ser conocido por el intelecto. Dios es espíritu, Juan 4:24, y por lo tanto solo puede ser conocido espiritualmente. Pero el hombre caído no es espiritual, él es carnal, está muerto para todo lo espiritual. En las cartas a los Efesios nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 1:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona en este estado no puede ver las cosas de Dios. Juan 3:3. Cuando el Señor tiene la conversación con Nicodemo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni tampoco aferrarse a ello. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, y que por lo tanto necesita que el Espíritu Santo obre en su corazón para que crea y conozca al Dios de las Escrituras. Ni tampoco puede aferrarse a ella. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y por lo tanto, amado hermano, debemos nacer de nuevo aquellas personas que se les predica acerca del Evangelio de Dios. Deben nacer de nuevo, traídos sobrenaturalmente de muerte a vida, trasladado milagrosamente de la oscuridad a la luz. Hermanos, el Espíritu Santo tiene que brillar en nuestros corazones y no en nuestros intelectos, no en nuestros razonamientos. Nos dice las Escrituras, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este conocimiento espiritual, amado hermano, debe producir en nosotros el deseo de crecer, como dice las Escrituras, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amado hermano, termino con un texto de las Escrituras en Colosenses 1:10. Dice la palabra maravillosa de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración principal y el objetivo de todos los cristianos es que andemos como es digno en el Señor, agradándole en todo. Este es lo que el Señor preparó en esta hermosa noche y vine a traer y compartirle a ustedes. Dios es un Dios singular, único en su ser y excelencia. Él es único porque Él es antes de todas las cosas. Él es único a través de su revelación. Y Él es único a través de su soberana palabra. Amén. De su voluntad soberana. Oremos al Señor. Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que habla en nuestros corazones, Señor. Y como objetivo, Señor, está a exaltar a Cristo el Señor. Señor, solamente estoy aquí proclamando tu palabra, y tu palabra basta para nuestros corazones cumplir el propósito en el cual es anunciada, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en este año contemplemos tus cualidades y tus características, Señor, y que crezcamos, Señor, en cuanto al conocimiento suyo, y que también ese conocimiento lo pongamos en práctica, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano esta noche. Para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén.